Vamos a aprovechar que vamos por primera vez desde que el Congreso se empezó con un poquito de margen de tiempo, a ver si lo podemos mantener. Y corresponde ahora a Alicia V, que nos va a decir la V que es. Sí, Verónica. Bueno, pues Alicia Verónica Rubio Calle, que es licenciada en Filología, profesora de Instituto e investigadora de Profesionales por la Ética, viene de Salamanca, y nos va a exponer su ponencia que lleva como título Los caballos de Troya y sus consecuencias. Vamos a ver qué se esconde detrás de este enigmático título. Gracias. Cuando quieras. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es el testimonio de lo que está sucediendo actualmente en las aulas. Es un testimonio. Entonces, vamos para adelante. Lo primero, saber qué son los caballos de Troya. Son estrategias para adoctrinar ideológicamente a los menores en las aulas de forma totalitaria, pero eso sí, en ambientes presuntamente democráticos y con intenciones espurias. Las ideologías totalitarias siempre han querido educar a los menores por varias razones, porque son muy moldeables, no tienen ningún tipo de bagaje ético ni evidencial para defenderse, se adaptan a todo, son muy fieles al aprendizaje adquirido y posteriormente lo transmitirán a las nuevas generaciones, con lo cual ya ahorran el trabajo. Los menores son influidos por sus dos ámbitos de aprendizaje: la familia, bastión de su estabilidad, y la escuela, en lugar de formación. La familia es la que les protege y la escuela es el acceso que se puede tener a ellos. ¿Qué sucede? Que se trata de destruir a la familia, un momentito, se trata de destruir a la familia, de hacer personalidades inseguras, y lo cierto es que no se busca en absoluto el bienestar del menor. La familia es una célula sociobiológica humana básica. La naturaleza creó el entorno más favorable para la protección y el desarrollo del cachorro humano, y ese entorno es la pareja heterosexual. La convivencia con sus progenitores, padre y madre, le genera un entorno estable para desarrollarse física, psíquica, afectiva, anímica, emotiva e intelectualmente sano. Es cierto que hay otros entornos sobrevenidos que suplen de la mejor manera posible el entorno original, pero el entorno original es el que es. Esto es biología. Los roles del ecosistema familiar no son sociales o aleatorios. Estamos hablando de roles biológicos fruto de millones de años de evolución y propician aportaciones diferentes de cada sexo al entorno familiar: seguridad, protección, defensa, alimento, pertenencia, aprendizajes, apoyo, educación, lazos de empatía, afecto y amor en el caso de los seres humanos. Sin embargo, pese a todo esto, la familia natural, ecológica y estable es atacada y reducida al último de los intereses. No se trata de preservar, no se le ayuda, no se valora su capacidad de crear personalidades estables, no se implementan mecanismos de resolución de conflictos y mediación. Y aquí no hablo de, como ha hablado otro ponente anteriormente, que también es muy necesario, los mecanismos de mediación cuando ya la pareja se ha desestructurado, sino anteriormente. Es decir, por ejemplo, hay estudios de Estados Unidos donde se obliga a las parejas, cuando quieren divorciarse, a hacer una serie de mediaciones que están consiguiendo incluso un 40% de evitar separaciones y divorcios, con lo que supone para los menores a cargo de esas parejas. Entonces es como para planteárselo. Y, naturalmente, en esta sociedad nuestra se apuesta por promover lazos inestables, relaciones esporádicas, pese a existir menores surgidos de esa relación que se van a ver perjudicados. Insisto en que el menor es lo que menos interesa. Por ejemplo, en el último estudio del Instituto de Política Familiar, son datos de 2014, aunque salió en 2016, ya llevamos 3 millones de rupturas acumuladas desde el año 81. En este momento hay 290 rupturas al día. Eso significa una ruptura familiar cada 5 minutos y 12 cada hora. En este momento, 4 de cada 10 niños son extramatrimoniales. Y aquí ya no entra en ningún tipo de valoración moral, sino simplemente en que las relaciones extramatrimoniales son bastante más inseguras a efectos de darle un entorno seguro al menor. En los últimos 5 años hay casi 500.000 niños afectados por rupturas. Vamos a unos 100.000 al año. Esto me ha resultado
Curioso que coincidimos con los datos que ha dado la ponente anterior de México. En 2014, además, hablando de las estabilidades y no estabilidades de las parejas, ha habido 162.500 matrimonios civiles y religiosos. Y sin embargo ha habido 105.000 rupturas, es decir, estamos ya acercándonos las rupturas a los matrimonios. Y aquí, curiosamente, ese dato también coincide con el que ha dicho la ponente mexicana. Bueno, en realidad lo que se busca es destruir la familia y lo que se busca es dejar al menor sin protección. La familia es el objetivo a batir porque preserva a hombres, mujeres y niños de una ideología totalitaria. Hay un divorcio facilitado hasta la incentivación y ni un solo esfuerzo o fondo público para evitarlo, pese al problema social que supone. Problema terrible. Promoción de las relaciones alternativas, valoración de estas como familia, para desvirtuar un concepto sociobiológico único. Manipulación social en todos los ámbitos para provocar los fracasos de hogares estables y beneficiosos para los menores. El menor carece de importancia en la política real actual, en la real, no en la de boquilla. No se aboga por un entorno lo menos alterado posible en caso de rupturas familiares. La mediación en las rupturas familiares tenía que ser una cosa imprescindible. Las legislaciones caimitas y victimistas enrarecen las relaciones, haciendo imposible un trato normal entre los progenitores para beneficio del menor. El menor pierde en muchos casos no solo a una de las figuras primordiales, el progenitor, el que sea, sino la familia extensa de ese progenitor. Y se le deja más solo, más débil, más inseguro, desasistido. Se le manipula luego desde todos los ámbitos, que es lo que vamos a ver posteriormente. El ecosistema de las aulas actuales, ¿cuál es? Pues de cada vez más menores procedentes de situaciones de divorcio, rupturas, parejas de hecho, situaciones traumáticas que se han usado como arma arrojadiza, maltratos. Ese es el ecosistema. Y entonces ahora vamos a ver qué información reciben los menores en las aulas a través de lo que se ha ido a llamar los caballos de Troya. Y esa información se da al margen de los padres, al margen de su derecho a la educación de los hijos, al margen de la moral familiar, al margen de que sean ideologías controvertidas, están dentro de las aulas. ¿Y qué es lo que se impone? Pues una moral estatal. Se vulneran derechos fundamentales del menor, su ética individual, su conciencia. Se vulnera ese derecho de los padres y desde luego se actúa sin buscar la felicidad de los menores. Eso, en mi opinión, creo que es evidente. Soy la que estoy dentro de las aulas y veo lo que se dice y lo que se hace con ellos. La intromisión comenzó con un grupo de asignaturas ideologizadas y obligatorias llamadas Educación para la Ciudadanía. La oposición social hizo que se eliminara esa asignatura obligatoria y con un montón de contenidos controvertidos que a muchos padres nos parecieron absolutamente improcedentes. Mi origen en profesionales por la ética precisamente proviene de esa lucha. Yo fui una madre objetora, padecí el comisariado político de muchos profesores y de muchos estamentos, pero al final parcialmente se consiguió frenar esa intromisión estatal. Por ello, y en vista de que eso no funcionaba, surgieron un montón de leyes ideológicas. Todas estas leyes ideológicas están en prácticamente ya en todas las comunidades autónomas. Algunas son nacionales, la inmensa mayoría se están sacando en las comunidades autónomas. Igualdad entre mujeres y hombres. Donde pone igualdad es curioso porque hay un neolenguaje en el que hay que leer lo contrario de lo que pone. Nadie estamos en contra de la igualdad entre mujeres y hombres. A mí me encanta. El problema es que esto no es igualdad. Contra la violencia de género. ¿Cómo no voy a estar contra la violencia? Por Dios, el problema es que esta ley no va contra la violencia de género. De salud sexual y reproductiva. ¿Cómo no voy a querer yo salud para todo el mundo? Naturalmente. El problema es que estas leyes no producen salud sexual. Al contrario. De derechos de los transexuales. ¿Cómo no vamos a querer que los transexuales tengan derechos? Lo que no queremos son más derechos. Y de igualdad LGTB y heterosexuales, naturalmente. Cualquier persona LGBT es igual que una persona heterosexual, pero no más. No más. Y todas presentan capítulos educativos de acción en el aula. Exigen, y ahora vamos a ver el caballo de Troya 1, transversalidad de los contenidos ideológicos. Estos contenidos ideológicos aparecen en los libros. Esto de la transversalidad consiste en que todas las asignaturas tienen que hablar de este tipo de ideología. Y tienen que meter sus pullitas. Unas pullitas que van haciendo su trabajo.
Imponen cursos de formación a los profesores para implantar una visión controvertida y discutible de las relaciones humanas. Yo he ido a muchos y sé perfectamente lo que será. Entonces, es el caballo de Troya 2. Yo no voy a transmitir a mis alumnos eso, porque no me parece que yo tenga ningún derecho a impartir ideología. Sin embargo, muchos profesores, muchas veces bien intencionados, lo hacen. Y permiten que colectivos adoctrinadores accedan a los menores con 3 tipos de cursillos: contra la violencia de género y el amor romántico, de educación sexual y de no discriminación a las diversidades sexuales. Caballo de Troya 3, el 1 y el 2, ya hemos dicho, son difíciles de erradicar. No sé si son los más peligrosos, pero desde luego estos sí que son muy evidentes. Este cursillos que se dan contra la violencia de género y contra el amor romántico, ¿en qué consisten? El objetivo expreso es luchar contra la violencia de género. ¿Qué enseñan? Que hay una violencia estructural del hombre contra la mujer, que el hombre es un maltratador genético, que todo lo masculino es machismo y maltrato simbólico, que la misma situación a la inversa no es violencia, y que hay que huir del amor entregado y romántico, porque es una estrategia masculina para esclavizar a la mujer. Sin embargo, no hay casos inversos. Claro, cuando uno ve todo esto, y además le dicen con toda desfachatez que si, por ejemplo, un crío ha sufrido maltrato y luego resulta pues, que le hace alguna faena a la novia, ese chico ya es maltratador, no es un enfermo, y no hay que disculparle en ningún momento, pasa directamente de víctima a maltratador. Es decir, por ejemplo, en el caso de la estrategia masculina esta del amor romántico, pues resulta que, claro, yo me pregunto si esta gente no ha oído hablar del amor cortés, de los hombres que han dado la vida por su amada. Es decir, es una parcialidad en la información que verdaderamente para personas realmente cultas resulta sangrante. A ver. Más o menos, lo que se les dice, lo que se les viene a decir a los muchachos en estos cursillos es esto: venimos a avisaros, chicas, víctimas de la violencia, que vuestros compañeros son maltratadores. No importa vuestra percepción subjetiva de que no es así, son maltratadores. Y venimos a avisaros, chicos maltratadores, de que no se os va a perdonar un solo error. Y tened cuidado, porque hace tiempo que el maltrato se ha confundido con machismo, y que machismo en este momento ya se ha equiparado con masculinidad. Por lo que vuestros comportamientos masculinos son maltrato. Esto es exactamente lo que se transmite en las aulas. Aquí tenemos, claro, aquí tenemos un caso de violencia simbólica. No quiero tu piropo, quiero que te mueras. Ya ven ustedes la proporcionalidad, ¿no? De decir guapa a ver si te mueres. Así va todo. Efectivamente, ¿qué consiguen? Bueno, consiguen el desconcierto absoluto y el envenenamiento de las relaciones entre sexos. Consiguen un desencuentro que es fruto del adoctrinamiento interesado y que solo genera desconfianza. Y claro, surge como reacción comportamientos defensivos de desprecio hacia las mujeres por parte de los hombres, fomentándose un neomachismo reactivo, justo lo contrario, es curioso, y desconfianza y odio hacia los varones en el caso de las mujeres. Violencia en todo caso, no concordia y comprensión mutua. En la escuela, con el argumento de no discriminar a la mujer, se enseña a discriminar al varón y a desconfiar de las relaciones heterosexuales. De hecho, el Día Internacional de la Niña, yo estoy buscando el Día Internacional del Niño. A las niñas se las viola, se las utiliza como material sexual, y a los hombres se les utiliza como niños soldados, que tampoco es una cosa nada apetecible, pero no sé, no tienen día, creo. Una vuelta de tuerca, la violencia adolescente. Bueno, ya hemos visto en este tema anterior, ya vemos que estamos destruyendo la pareja, estamos destruyendo la familia desde su propio origen. Vuelta de tuerca, la violencia adolescente, un nuevo invento. Un problema basado en encuestas manipuladas. Yo he estudiado bastantes de ellas y en todas los resultados que dan los chicos y las chicas son prácticamente iguales, un punto por arriba, 2 puntos por abajo. Son tanto ellos como ellas igual de muy maltratadores o de muy poco maltratadores, porque también es verdad que dependiendo de lo que se considera maltrato, los muchachos salen como muy, muchachos y muchachas, ellos y ellas, salen como muy maltratadores o como muy poco maltratadores. Pero lo cierto es que todos igual. Amplían el concepto de maltrato a verdaderas nimiedades. Ahí es cuando de repente el 90% de los niños y de las niñas resulta que son maltratadores. Hombre, claro, es que maltrato es cualquier cosa. Entonces, y luego niegan la situación inversa, que es el truco, es decir, solo maltratan a los chicos. Pese a que todas las encuestas dedicadas a violencia adolescente muestran a la mujer como más agresiva, incluso físicamente, y más capaz de violencia psicológica, que es lo más curioso. Claro, esto
estamos hablando de menores, es una judicialización y patologización de las relaciones de los menores. Los menores están aprendiendo, los menores tienen que aprender y no tiene que meterse nadie por medio, porque cuando se pasen de celosos con una chica y les deje, aprenderán lo que tienen que hacer. De hecho, creo que la inmensa mayoría de las personas adultas hemos aprendido a base de pequeños tortazos. Entonces, judicializar las relaciones de personas en formación ya es lo último. Entonces, claro, lo que ha llevado a muchos hombres a abandonar las relaciones heterosexuales estables, creo que aquí hay personas separadas, divorciadas, pues naturalmente va a suceder a adolescentes sin terminar de formarse. Dos niñas que llamen diciendo que eres un maltratador, dos líos que tengas, decides definitivamente que las relaciones estables heterosexuales no son para ti. Bueno. Aquí tenemos, efectivamente, esto es un cartel, son un poquito más mayores, pero lo cierto es que también se ha hecho con niños menores. Claro, si te aísla de tus amistades, cuéntalo. Si te aísla de tus amistades, pues ya sabes, chico. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, conozco el mismo número de casos de niñas absorbentes que de niños absorbentes. Y la pregunta, además, con todo esto del 016 es, ¿qué le sucede al menor si se llama 016? ¿Va a ser ya un maltratador? ¿Le va a salir más caro mirarle el móvil a su novia que matar? Porque los menores son inimputables en algunas cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar las venganzas de chicas enfadadas? Porque yo conozco alumnas mías que cuando les dejan noviete están dispuestas a llamar al 016 y si hace falta, en fin, a donde sea. ¿Hasta dónde llega el concepto de maltrato como hecho punible? ¿A mirarle el móvil al chico? ¿A mirarle el móvil a la chica? Hombre, está feo, pero eso ni es maltrato, ni siquiera es un hecho punible. O sea, es una cosa fea. Bueno, pues objetivo cumplido, señores. Relaciones heterosexuales convertidas en una lucha de sexos, donde el varón solo quiere someter a la mujer, viciadas de base en personas en proceso de formación y aprendizaje, creando desconfianza, búsqueda del propio interés, individualismo y egoísmos, y eliminación de nosotros, la entrega mutua y el romanticismo, lo que es el germen de la familia, básicamente. Caballo de Troya número 4. Educación sexual ideológica y derechos sexuales y reproductivos. Vamos a ver. Primero hay que aclarar un par de cosas, si me permiten. Es que existen dos concepciones, al menos antropológicas, sobre la naturaleza humana y su sexualidad. Y ambas son respetables, ambas tienen cabida en una sociedad plural. Ambas marcan muchas decisiones personales y la transmisión de unos valores muy concretos. La vida sexual es muy importante. Y, naturalmente, un Estado democrático ha de ser neutral en estas cuestiones de elección moral y no imponer una cosmovisión sobre otra. ¿Ustedes se imaginan que a los adultos nos viniera el Estado a decir que tenemos que ser más o menos promiscuos? Naturalmente, lo mandaríamos a escaparnos cebollinos. Pues efectivamente eso es lo que hacen con los menores. Veamos las consecuencias. Una de ellas, la de las elecciones sobre vida sexual, está ligada a la educación para los compromisos estables. Prioriza el amor, el autodominio, la fidelidad, la lealtad, la transmisión de la vida y la creación de una familia asumiendo nuevos compromisos. Y la otra, y digo asumiendo nuevos compromisos, los menores son un compromiso. Si se tienen niños, se tiene un gran compromiso. Y la otra está ligada a la educación para la independencia sexual. Prioriza aspectos del placer en el ejercicio del sexo, experiencias gratificantes, se centra en medidas contraceptivas y para evitar enfermedades de transmisión sexual. Buscan la autorrealización personal, el ejercicio de la libertad y que no haya referentes religiosos o morales. Sin embargo, por la importancia de algunos organismos internacionales que han tomado partido por una de ellas o por intereses de muy variado origen, lo cierto es que los estados, y concretamente el Estado español, amparándose en algunas de sus recomendaciones, dejan de ser imparciales y imponen una educación sexual que no ha demostrado ser la mejor y de hecho además en elecciones morales no hay elecciones mejores o peores, hay elecciones personales. Bueno, los menores... Bueno, vaya, ahora no sé, para atrás. Bueno, ¿en qué consiste... A ver, ¿en qué consiste la educación sexual que se imparte a nuestros menores? Aquí está la foto de un preservativo que mandaron al instituto para repartir a los niños de 14 años para que no se encontraran sin preservativo. El objetivo expreso es una sexualidad que les haga más felices, más libres y dueños de sus destinos. Y enseñan, en el caso de los adolescentes a partir de los 12 años, exactamente estas premisas que estoy harta de oírlas, porque estoy dentro del aula. Practica sexo cuando te sientas preparado. Todo vale en el sexo, si hay consentimiento.
Todo tiene solución, la que sea. Con estas indicaciones se les informa de diversas prácticas sexuales: sexo anal, lesbianismo, homosexualidad, sexo oral, petting, también, no sé si algunos de ustedes no saben qué es petting, es masturbación mutua. El caso es que, además del coito, para evitar las consecuencias del mismo, y se les explican algunos medios anticonceptivos, que comprenden desde el preservativo al aborto. El aborto está concebido como un método anticonceptivo pasando por la píldora del día después. ¿Qué consiguen? Pues a más educación sexual y más temprana, pues el caso es que hay más abortos, hay más enfermedades de transmisión sexual, que va además por fases, porque de repente en determinado grupo relacional se introduce una enfermedad de transmisión sexual y naturalmente se extiende en ese grupo. La píldora del día después se consume sin control y sin conocimiento de los padres. Tengo casos de niñas que han tomado 7 píldoras al año. Más o menos, pues cada relación que se les... en fin, pues se tomaban una píldora y preguntaban que si se iban a morir por ello. Y que habían descubierto, les habían dicho que eran muy malas y que no se morían. 7 al año, una había tomado 2 en un mes, por si acaso. Todo esto sin conocimiento de los padres. Las relaciones se hacen físicas, provisionales, superficiales y se desliga el sexo del compromiso y la afectividad. Bueno, esto es lo que tenemos, claro. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué un sistema tan estupendo de información de lo que tienes que hacer y no hacer, etcétera, etcétera? Porque es cuestionable este método de una sexualidad tan sana y tan feliz. Primero, la presión social para tener relaciones sexuales a partir de los talleres es fortísima. O sea, se dice en un aula en el que hay un montón de niños y niñas, inmediatamente es tonto el último. Lo mismo que antes se empezaba a fumar para ser mayor, ahora se empieza a tener relaciones sexuales para demostrar que uno es mayor. En menos de un año todos se han quitado el pesado lastre de la virginidad, porque naturalmente el que no es un friki. Esa manera de explicar cuando te sientas preparado es simplemente un detonante. De esa forma los adolescentes practican sexo cada vez más temprano, todo vale. Por ejemplo, en los estudios que se hacen en la Comunidad de Madrid sobre adolescentes, la edad sexual de comienzo de relaciones sexuales hace unos 10 años era a los 16 años, hace 4 años era ya a los 15 y vamos hacia los 14, la edad media de iniciación sexual. Claro, ¿qué tenemos? Tenemos unos enanos irresponsables practicando una cosa cuyas consecuencias no pueden afrontar. Los comportamientos de riesgo se suceden por la falsa sensación de seguridad transmitida y conocida como fenómeno de compensación de riesgos. No pasa nada. Me deja el preservativo, no pasa nada. Pues no me viene la regla, pues la píldora después. ¡Ay, que no me la he tomado! Bueno, pues aborto. Es más o menos la compensación de riesgos, de tal manera que en este momento, también en el último estudio que ha hecho el Instituto de Política Familiar, un 10% de los abortos son en menores. Y eso que se está utilizando la píldora del día después como si fuera un auténtico caramelo. Incluso hay niñas que después de estar con el muchacho le dice que les pague la píldora del día después, que creo que cuesta unos 20 euros. Se pide un adelanto de la edad de los cursillos sexuales, pese a que a mayor precocidad sexual se propician más situaciones de las que supuestamente se quieren evitar. Naturalmente es mayor el tiempo de relaciones enloquecidas si empiezas con 13 que si empiezas con 17. Y naturalmente el puber es menos maduro y menos responsable. ¿Qué hacen los adolescentes? Me tengo que quitar la virginidad de encima, señores. Me emborracho y allá voy. Y naturalmente todas esas normas, todas esas informaciones se quedan en nada. Es decir, los críos están manteniendo unas relaciones sexuales totalmente irresponsables. Y claro, nuestros menores se enfrentan, sobre todo ellas, a las consecuencias de una sexualidad prematura. Abortos prematuros, todas las consecuencias que se tratan de ocultar del abuso de la píldora del día después, una enorme sobredosis de hormonas. Bueno, ¿es eso una sexualidad sana y feliz? ¿O es una forma de dificultar relaciones estables de lealtad y confianza y de crear menores con problemas que les superan? ¿Qué es exactamente esto? Se hipersexualizan los menores, se les disgrega el amor del sexo y la procreación, los 3 ejes fundamentales de la familia biológica humana. No pasa nada. Caballo de Troya 5. Este es más o menos nuevo. Este es para la no discriminación y aceptación de la diversidad sexual. Se están utilizando las mismas técnicas que se han utilizado con otro tipo de manipulaciones, es decir, se están falseando estadísticas, se está magnificando el problema que no es tal, y los lobbies van a entrar. Están entrando. Objetivos por eso, no discriminar al LGBT y normalizar la homosexualidad. En las aulas no hay tanto bullying como el que se cuenta. No es cierto, hay algunos casos efectivamente lamentables
y no son a los LGBT. Se hace bullying al gafoso, se hace bullying a la amiga que nos ha dejado, y tenemos ahora otro grupo, y muchas veces el bullying es más lo que siente el niño que lo que están haciendo los otros. En este momento, esto es una teoría mía personal, se está magnificando el bullying a fin de que salgan más casos. Es decir, cuando un niño se suicida y se supone que es por bullying, se está dando una magnificación de noticias que está intentando, en mi opinión, producir efectos imitatorios. Después del último niño que sucedió en Leganés, de donde yo soy profesora, el niño se suicidó, dijeron que había habido bullying. En un primer momento se trató de demostrar que era un bullying por ser LGBT, el niño no era LGBT, y entonces se dijo que era por bullying de los compañeros, tal y cual, y pusieron la carta del niño. Y en la carta del niño, y yo la he leído, y todos ustedes la pueden leer en los medios, ponía papá, decía, ¿por qué no quiero ir más al colegio? No sé qué, papá, mamá, no os divorciéis. A mí se me quedó eso grabado, porque nadie comentó eso, y los padres, después de que el niño se le suicidara, desde luego de ninguna manera iban ni a siquiera atreverse a pensar que pudiera haber tenido una mínima parte las relaciones que ellos pudieran tener. Lo cierto es que después de eso tuvimos una niña que le habían llamado cara jirafa, que luego en el grupo de amigas estaban 6 y 4 para un baile y a ella le dijeron que se pasara al grupo de 4 y llegó a su casa diciendo que le hacían bullying y que se iba a suicidar. Exactamente eso, varios días después de que se magnificara. Los padres se dieron un susto de muerte, vinieron al centro, se descubrió que no había bullying, pero lo cierto es que la niña ya se había quedado con la copla. Entonces, pues eso, los comportamientos imitatorios creo que había que plantearse realmente qué estamos haciendo con determinadas informaciones que se están dando y se están magnificando y se está sobreinformando y se está consiguiendo que se repitan esos hechos. Bueno, aquí seguimos, la homosexualidad dicen que es normal. En realidad la homosexualidad es algo excepcional, es en todo caso un 10% de la población, vamos a decir que es normal, no hablo de normalidad y anormalidad, sino de normalidad y excepcionalidad. Lo cierto es que la heterosexualidad es lo normal, nos guste o no, lo aceptemos o no. Un 90%, de hecho la vida se ha mantenido precisamente por la heterosexualidad y aquí estamos todos. También dicen que todos somos o podemos ser homosexuales. No solo podemos ser porque de repente descubrimos que somos, sino que también podemos elegirlo, es una elección. Es un camino de ida que no tiene vuelta, porque luego a los homosexuales que quieren pasar a heterosexuales se les dice que no. Es decir, todos podemos ser homosexuales. Y luego también que la homosexualidad tiene ventajas. La homosexualidad empieza a tener serias ventajas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos una ley que a las mujeres, por ser lesbianas, les dan el trabajo frente a otra persona, simplemente por su opción sexual. Son personas que tienen sus brazos, sus piernas, no son minusválidos, no les falta nada. Tenemos entendido que el lesbianismo, la homosexualidad no son de ninguna manera una enfermedad, son personas normales que ahora en este momento en la BBC se está pensando darles un 10% de trabajo, etcétera, etcétera. No son personas normales, yo estoy convencida de que lo son. ¿Por qué se les hace ratios, cuotas y ventajas? ¿Qué hay exactamente aquí? Sería, y no sé, es una hipótesis mía, no se lo tomen como, si no, esto es una hipótesis, podría ser para aumentar el ratio de personas homosexuales, porque naturalmente yo si busco un trabajo y me lo van a dar diciendo que soy lesbiana, ¿qué voy a decir, señores? Naturalmente. Y si el 50% serán homosexuales, 50% de personas probablemente acaben admitiendo que son homosexuales, lesbianas, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque hay que vivir. Bueno, este caso de adoctrinamiento se hace desde etapas muy tempranas, para que el niño asuma como normal. Esto les ha fallado en el caso de los adolescentes, que los adolescentes están con todas las hormonas, los que son heterosexuales son muy heterosexuales y esto no les cuela tanto, digamos, ¿no? Entonces se aparecen desde etapas muy pequeñitas, son los cuentos de los niños de las dos mamás, de los dos papás, que bueno, que nadie pone ninguna pega a nada de eso. El problema es el machaque continuo a los menores. Para una población, como en el caso, por ejemplo, bueno, el sistema, se lo había contado, a ser el mismo que en el caso de la magnificación de la violencia de género. Magnifican el problema, se crea lo más social, se falsifican datos y estadísticas, se entra a promocionar la homosexualidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, un juego de la Junta de Andalucía para normalizar el cambio de sexo entre los menores. Los niños tienen que ir poniéndole al muñequito. Realmente, la población de personas transexuales, llamado síndrome de Hardy-Benjamin, o también disforia de género, es algo que ha asumido la medicina desde hace muchísimos años. No existía ningún problema y está calculado aproximadamente que hay 130.000
una persona por cada 130.000 hombres, perdón, por cada 30.000, y una mujer por cada 100.000 mujeres. Es un hecho que sucede, que estaba admitido, que no hay problema, minoritario, y sin embargo se están haciendo una cantidad de legislaciones para esas 70, 100 personas que pueda haber en cada millón de habitantes. Se están haciendo cantidad de legislaciones, incluso ya se empieza a hablar en algunos sitios de poner váteres comunes y para una población absolutamente minoritaria que merece todo el respeto, pero que también tiene que respetar a las personas que no somos transexuales. En todo caso, la aceptación del transexualismo, el problema que tienen estas legislaciones es que es peligroso para los menores. No se ha hablado con médicos. Resultaba sorprendente que mandaran hormonas sabiendo que hay más o menos un 25% tras la pubertad de transexuales que quieren cambiar de sexo. A los niños se les empuja en este momento a todos al cambio de sexo y a tomar hormonas, sabiendo que las hormonas producen cáncer, sabiendo que las hormonas les van a tener atados de por vida y en operaciones mutilantes terribles, sabiendo que hay un 75% de chavales que una vez se transforma con la pubertad, admite su cuerpo. Bueno, ustedes, no sé, yo no sé qué pensar que es lo que se busca. Vamos a ver si esto nos esclarece, que el objetivo final de la revolución feminista no debe limitarse a eliminar los privilegios masculinos, sino que debe alcanzar la distinción misma de sexo. Las diferencias genitales entre seres humanos deben ser culturalmente neutras. La reproducción de la especie a través de uno de los sexos, la mujer, en beneficio de ambos sexos, será sustituida por la reproducción artificial. La misma división del trabajo desaparecerá por la abolición de los sexos. Así acabará la tiranía de la familia biológica. Y no lo digo yo, lo dice Sulamit Firestone, ideóloga de género, en la dialéctica del género, del sexo. Sí, bueno, sí, hay muchas otras frases, les he elegido estas, pero vamos, yo no me estoy inventando. Esto es una frase de trabajo de la ONU. Sí, bueno. Es que hay que saber a lo que nos estamos enfrentando. Cuando somos tan buenistas y decimos, sí, todo, qué bien, todo. No, es una señora que está allí. Si no os importa, dejamos que continúe, por favor, y luego todas las preguntas y comentarios. Bueno, pues cuando yo digo que se está destruyendo la familia heterosexual desde la escuela, pues resulta que no estoy hablando exactamente de los reptilianos. Hay razones de peso para pensar que está sucediendo todo esto y me gustaría, sobre todo, que las personas mexicanas tomaran nota de lo que está sucediendo en España, de lo que está sucediendo en las aulas españolas y de lo que estamos viviendo, porque los datos que ella ha dado, que coinciden 100.000 divorcios, creo que ustedes son 80 millones de habitantes, ¿no? Son, claro, proporcionalmente es menos la tasa de rupturas familiares, es que nosotros somos 45 millones, somos un poquito más de la mitad y tenemos las mismas. Y vamos a eso. Y el menor, insisto, es el que menos importa en todo este invento. En fin, objetivo cumplido. Y ya terminado. Muchísimas gracias. Gracias por tu intervención, Alicia. He observado un silencio prácticamente total y un interés máximo por lo que contabas. No sé si el titular que acompaña la noticia sobre el Congreso de hoy en el Diario de León y que termina en 5 líneas es un caballo de Troya, pero lo cierto es que 14 personas que se manifestaban ayer en la puerta en contra de este Congreso, textualmente cita el periódico, las activistas que protestaban fuera del Congreso enfatizan en que son Sospapa, una organización violenta, machista e ilegal. No sé si eso será un caballo de Troya más. En todo caso, tenéis la palabra. Y en el ámbito de la infancia y de la educación, pues todo esto, la verdad es que impacta, cuanto menos. Tú irás. Muchísimas gracias. Gracias. Los problemas se resuelven cuando se sabe de qué se está hablando. Yo lo siento mucho, pero tengo que decir, y llevo más de 10 años estudiando el tema, que la teoría de género científicamente es una mentira. Científicamente. Y eso lo sé en el marco teórico, en el marco empírico, conozco las metodologías objetivas y las tramposas hechas por los políticos, por la ONU, por ejemplo, y que tengo que decirlo. Han usado documentos, y es palabra de la ONU,
documentos y trabajos hechos por feministas pagados por el Banco Mundial. Y eso está en la web del Banco Mundial, para la cumbre de Beijing del 95. Documentos donde venía, por ejemplo, la violencia contra la mujer sin preguntar a los hombres. Y sustituyendo la violencia objetiva, de oye, de un puñetazo de que te ha cogido el brazo, con ¿tú te has sentido? Y eso es del 95. Luego en el 97 en la Unión Europea se empezaron los planes de violencia contra la mujer, y ya luego en el 2000 el concepto de género se creó en el 95. Bueno, se creó o no se aprobó en la ONU, en Beijing, pero es que es brutal. Tú has comentado el concepto de caballo de Troya, que yo nunca lo había pensado, pero creo que tienes toda la razón del mundo, y la gente no sabe a qué se enfrenta. Aquí ha habido abogados, ha habido una jueza, la mujer que en su campo lo hacía lo mejor que yo creo que podía. Pero es que no saben de qué hablan, perdona que te diga. No saben qué hay ahí arriba. No saben por qué, digamos, el señor Aznar en el 98 implantó el primer plan contra la violencia contra la mujer entonces. ¿Por qué? Porque en el 97 una reunión de ministros de la Unión Europea había aprobado la modificación de todos los códigos penales en la Unión Europea. Y lo había hecho siguiendo un trabajo creado por un grupo de expertos que se habían reunido 2 años, 4 veces en buenos hoteles, y que habían usado 4 estudios de violencia de pareja de la Unión Europea. Algunos de ellos me los conocía yo de Inglaterra, estudios que te comentaba antes, de Luis, de 100 y pico documentos muy bien hechos, y cogían 2 líneas, las 2 que interesaban. Esto era el grupo de expertos cuyo maravilloso trabajo fue usado por los maravillosos ministros de la Unión Europea que urgían a los cambios de los códigos penales en toda la Unión Europea. En el 97, en el 98 el señor Aznar tuvo la idea, se le ocurrió a Irlanda, no dijo que venía de allí. Y bueno, y suma y sigue. Yo no quiero enrollar, perdona, pero lo he dicho y lo digo con toda la certeza de ya casi 20 años de estudio. Es una mentira, no es una mentira muy mala, porque saben, yo he visto aquí en España como compañeros que han hecho trabajos, yo qué sé, pues por ejemplo de suicidio de hombres, en el 2004, porque hay tasas distintas de suicidio en estado casado o separado. En el 2004 el Instituto Nacional de Estadística quitó las variables claves para ese cálculo matemático. Por primera vez en 104 años, narices. Y estos compañeros míos eran unos pobrecillos. Sí, licenciados, con estudios, con publicaciones, oye, lo quitaron. Por cierto, hicieron algo peor. Y es conceptualizar el suicidio no como el suicidio consumado, sino la tentativa. Es peor, porque en todos los estudios siempre sale que las mujeres tienen más tentativas, pero consumadas de los hombres. Eso lo hicieron en el 2004 el INE, y no lo han vuelto a recoger, que es el desglose de tasas de suicidio por estado civil, estado de suicidio consumado. Entonces, yo lo siento mucho, pero la gente no sabe a lo que se enfrenta. Y los terribles daños que están haciendo. Y no voy a seguir más, lo siento mucho. Efectivamente la gente no sabe a lo que se enfrenta. Yo cuanto más empecé a investigar esto, como madre objetora, me fui metiendo, cuanto más me meto, más terrible es lo que voy encontrando y lo que es peor. Cuando hablo a la gente más me siento que estoy hablando como de los reptilianos. O sea, la gente no sabe lo que hay detrás, y lo que hay detrás no es nada halagüeño, y además no nos va a hacer más felices, porque si realmente fuera una sociedad más feliz, pero en realidad es una sociedad nómada, y somos chimpancés. Con lo cual es bastante imposible, somos genéticamente muy parecidos a los chimpancés, y es prácticamente imposible que terminemos siendo felices. Y esto va a llevar a un alto grado de infelicidad personal. En este momento, esas señoritas que se estaban, o señoras que se estaban manifestando ahí fuera, pertenecen a una especie de matriz en el que hay 2 tipos de personas. Las que no podemos decir lo que vemos, y cada vez somos más, porque cada vez hay más personas víctimas de estas leyes ideológicas, y las que prohíben terminantemente hablar. Hasta el punto de que ya algunas de estas leyes que he mencionado ya van teniendo conceptos, una especie de conceptos de delitos en los que no puedes ni siquiera decir lo que piensas. Entonces, nos tenemos que dar todos cuenta exactamente de lo que estamos viviendo y intentar todos por todos los medios contarlo, aunque nos parezca que hablamos de reptilianos. Por aquí había otra palabra. La siguiente, tenía yo una pregunta también que hacer, me apunto para que no digáis luego que me he enchufado a mí mismo, cuando quieras. Enhorabuena, Alicia. Me ha gustado mucho tu exposición, aunque ahí no estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Pero en la gran mayoría de ellas sí.
Hay una cosa, refiriéndome, como estamos en un congreso... Acércate al micro, por favor. Como estamos en un congreso sobre los derechos del niño, quería preguntarte si tú consideras que la estabilidad en un niño, tanto a nivel educativo como a nivel familiar, de los dos contextos más naturales que tienen los niños hoy día, la estabilidad la produce la ausencia o una zona de confort con el mínimo número de conflictos, porque los conflictos también ayudan a crecer, o el hecho de que se muevan de un sitio para otro, como se está diciendo de que los niños se desestabilizan por la custodia compartida porque están de casa de papá y mamá, o la estabilidad de los niños viene más porque entre esos padres haya un cierto entendimiento. Y en segundo lugar, ¿qué hay detrás de todo esto, de toda esta exposición que tú has hecho sobre el tema del poder de la víctima? Es decir, el entregar a las víctimas, crear víctimas, para que piensen que tienen el control y el poder, porque eso lo he visto yo di charlas en el colegio, instituto, también participé, yo era uno de los expertos, esos que estuvo en el año 1998 a nivel europeo haciendo todo este tema, porque en Europa realmente nos preocupaba el tema de la violencia sobre la mujer y la desigualdad, o otra cosa la manipulación que se hizo política, ¿no? del trabajo de la gente que trabajamos en aquello. Pero a eso voy. ¿Hasta qué punto se están hay una necesidad de que existan más víctimas para mantener algo? Todo eso. Y lo del tema de la estabilidad, por favor. Yo no sé, es que hay una cosa que aquí se ha perdido, que es el sentido común, no aquí en esta sala, sino en la sociedad. Entonces, vamos a ver, unos padres que se llevan fatal suponen unas inestabilidades tremendas al niño, porque el niño muchas veces se pregunta si él tiene parte de la culpa, tiene como que elegir hasta cierto punto, es desagradabilísimo ver a tus padres reñir y pelearse continuamente. Yo vengo de una familia, mis padres se separaron, es desagradabilísimo. Entonces todo eso produce inseguridad, o sea, produce tremendos problemas de estabilidad, pienso yo. O sea, que los padres tengan un trato cordial con independencia de que hayan decidido no convivir juntos es imprescindible para el niño. Y luego, lo de que se mueva o no se mueva, pues lo ha dicho la ponente última de por la mañana, claro, con una cierta lógica, porque efectivamente si el martes tiene que ir donde el padre, el jueves donde la madre, se ha dejado el libro, es decir, regularizando un poco con sentido común la relación con los dos progenitores, porque además cada vez se demuestra más que la forma de educar que tiene la madre es diferente que la del padre, es decir, que son dos figuras muy necesarias en la formación de una personalidad estable, que una le da seguridad y el otro le da intrepidez, que uno le permite unas cosas, otro otras, es decir, no sé, millones de años de evolución no han sido para nada, o sea, no da todo lo mismo. Habrá que suplir determinadas situaciones, pero desde luego, entonces, que esté con su padre o con su madre, estupendísimo, que se organicen unos turnos lógicos y desde luego que la relación sea cordial. Yo no sé qué puede desestabilizar más a un niño, pero vamos, precisamente yo creo que desestabiliza más que cuando lo cambien, ver a los dos padres peleándose y armando la bulla, desestabiliza más que tener que ir y venir a un sitio, aunque sea incómodo. O sea, yo pienso que eso es una desestabilización más a nivel escolar. Contaba la ponente pues que se deja un libro, que tengo el de matemáticas y tengo los deberes. A ese nivel sí le puedes estabilizar más, pero desde luego, vamos, la relación nefasta de un padre y una madre a los críos los deja machacados. Bueno, pues... Bueno, y lo otro, lo de las víctimas. Yo no creo que se busquen víctimas, lo que pasa es que están surgiendo. Y precisamente, y probablemente, a raíz del gran número de víctimas que cada vez hay más, se podrá cambiar esto. O sea, yo no creo que estas ideologías busquen víctimas, lo que buscan es dinero y prebendas. Y resulta que, claro, están surgiendo víctimas. Y si son 30 se les calla, pero cuando ya son millones, ya empieza a haber un mar de fondo. Y con el tema de la violencia de género ya empieza a haber un mar de fondo. Porque realmente es insostenible, es decir, una injusticia continua y casos y casos. Claro, yo en mi entorno, a mí, la gente no conoce a ninguna mujer maltratada en mi entorno, y sin embargo conocen a varios hombres con denuncias de violencia de género que han resultado falsas. Claro, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? No sé, aunque solo sea por cantidad. Bueno, pues me toca. Yo tengo un hijo y una hija. Los dos tienen una cosa de estas. Y quería saber cómo son los vuestros teléfonos móviles, porque, que yo sepa, ambos pueden
espiar a su pareja o ver hasta qué hora whatsappean o lo que sea. Ambos pueden mirar el teléfono de sus parejas y cuando, una cosa que a mí me llama la atención, porque cuando hay cursos o charlas dirigidas a chavales jóvenes, a institutos, a adolescentes, efectivamente oigo que hablan de lo que puede hacer un chico con una chica y que eso es violencia de género, y esas mismas conductas podrían existir a la inversa, pero no se mencionan. No solo a México, a Francia sí está todavía quien venía de ponente. Es la situación que hay aquí y cuando veo esas cosas me preocupan. Me preocupan luego también desde otra perspectiva. Yo nací en el año 59, luego tengo 57 años, como decía una amable colega en la comida, que no los parezco, agradecido, pero los tengo. Nací en pleno franquismo. Yo nací en una casa en la que mi padre era zapatero remendón, mi madre modista, y había un cierto reparto de roles entre lo que me asignaban a mí de ayudar a mi padre y lo que asignaban a mis hermanas, pero no sé cómo lo hicieron, que nos permitieron que luego cualquiera de mis hermanas trabajase o yo mismamente me ocupara como me ocupo hoy día de las cosas supuestamente del hogar o femeninas sin ningún tipo de problema. Y en cambio, en esta sociedad actual que nos toca vivir, realmente estoy muy preocupado, y esta es la pregunta ya que te voy a hacer, y es una pregunta de muy difícil respuesta, pero yo me pregunto a mí mismo si esto tiene esperanza, si hay un futuro esperanzador o todo lo contrario. Porque cuando veo estas cosas, cuando veo estas personas que no saben nada de lo que se está hablando aquí, que toda la persona que se sube a este estrado es una persona que tiene su intervención un carácter científico, un carácter de rigor, con el que se puede compartir todo, nada o parcialmente, pero cualquiera de esas personas que protestan serían bien admitidas aquí a estar como asistente o como ponente y que someta su criterio, su idea al resto sin miedo, cosa que no ha ocurrido. Entonces yo me encuentro con el corazón partido en que esto va a tener solución y me agarro a una idea, y es como el camping de Viescas. Tú pones un camping en medio de una rambla, ya llegará la realidad a imponerse de que eso no era un buen sitio para poner un camping, sino para que el agua cuando llueve mucho transite. Entonces la realidad acabará imponiéndose, porque la realidad al final es una, legisles como legisles, ideologices lo que ideologices. La verdad es que el final de ese proceso puede ser un proceso pues con un final con muchas víctimas colaterales, muchos niños y muchas personas que van a sufrir y están sufriendo muchísimo. O el escenario es que ni con mucho tiempo, esto va de mal en peor y no hay quien lo arregle. Es una pregunta tonta, pero que quería manifestarla porque me la hago muchas veces, si esto lleva un camino sin retorno hacia la hecatombe, o esto algún día alguien va a decir basta, viendo el disparate en el que esto se ha convertido. Pienso en el nazismo este que hablaba Juan Carlos el primer día y que realmente el periodista se agarra. ¡Ah! Pero es verdad que ha habido momentos en la historia en la que a la gente se le torturaba para que dijera que era mentira lo que pensaba. Es verdad que a la gente se le ha matado por ser distintos. Estas imágenes en las que veía fotos diciendo podemos ser mucho más malas, y era la careta del viernes 13 del psicópata este que descuartiza, y podemos ser más malas todavía, me da miedo esto. Me da miedo hasta qué punto gente que no sabe de qué hablamos es capaz de, ante la opinión pública, decir que esto es un grupo de violentos que nos hemos juntado aquí. Me preocupa muchísimo y quería saber tu opinión sin enrollarme más. Como teníamos 10 minutos extras, digo, ahora me enrollo. Me los he comido. Es una hipótesis, vamos a ver. Esto viene todo de la ONU. Son políticas impuestas por la ONU y en este momento la Unión Europea nos las está imponiendo. Es decir, ahora ya, el poder de la Unión Europea, ya han entrado varias leyes relacionadas con el género en la que precisamente imponen este tipo de cosas. Yo creo que todavía no hemos tocado fondo, desgraciadamente, y que todavía nos van a imponer más, pero va a llegar un momento en el que estas personas que dicen que son brujas y que hacen aquelarres, resulta que en realidad
lo que son la Inquisición. Son unos pequeños torquemadas, porque la realidad es que cuando los que no podemos hablar nos vayamos sin poder hablar, vamos a decir lo mismo que Galileo Galilei dijo cuando le obligaron a negar que había un heliocentrismo y que la Tierra se movía alrededor. Él tuvo que negarlo, pero cuando se iba decía que pues se mueve, pero se mueve. Naturalmente. Entonces, pues eso, realmente los que no podemos hablar somos nosotros, los que estamos intentando centrar el sentido común somos nosotros, y se nos está impidiendo hablar, y todavía pienso que nos queda. Ahora, habrá un día en el que ya esto será absolutamente insostenible. Y bueno, y espero que llegue pronto. Lo que pasa es que va a sufrir mucha gente, mucho. El último turno de palabra. Bueno, yo soy muy buena tu exposición, estoy en shock, ya estaba en shock con lo que veía yo, estaba antes del Congreso, y sí, precisamente estaba en shock pensando qué va a pasar en México, y veo que vamos hacia ese camino, y vamos todo, porque hace unos meses, o el año pasado o algo así, se impuso en México sobre este tipo de caballo de Troya de la educación sexual en las escuelas, y oía yo mucho barullo, pero yo estaba en otra cosa y no sé hasta qué punto está ese caballo de Troya en México ya. Y al Señor diciéndole, no son víctimas los que están buscando, yo siento que son borregos los que están haciendo, es un tipo de, como el libro de George Orwell, eso, el Big Brother, el Gran Hermano y el Mundo Feliz, donde había seres de ABC. Yo creo que hacia eso es lo que están encaminándose, no víctimas, sino borregos que tengan montones de votos, montones de gente a quien manejar. Esa es mi idea. Gracias. Sí, probablemente sí, vamos, en realidad esto está resultando ya una distopía, es decir, algo parecido efectivamente a Orwell. El lenguaje es completamente orwelliano. O sea, cuando dicen igualdad es desigualdad, cuando dicen salud no es salud, cuando dicen derechos no son derechos. Los niños nunca han tenido más derechos, pero les aseguro que siendo como somos una sociedad tan humana y tal, nunca han estado tan utilizados, tan manipulados, se compran y se venden y a nadie les importa. Es decir, es todo una distopía, una mentira, lo que le pasaba a este pobre señor de Orwell, que le hacían decir lo contrario, es decir, que le hacían reconocer que 2 y 2 eran 5. Es lo que nos están intentando hacer a nosotros, exactamente eso. Y luego una cosa sobre el feminacismo, claro, hay mucho debate con este tema, y a mí me gustaría leerles una serie de cosas que, si no son feminacismo, ustedes me pueden decir qué demonios es. En una manifestación a la que fuimos, creyendo que teníamos derecho a la libertad de expresión, a decir que la violencia no tenía género, pues resulta que oímos cosas de este tipo. Machete al machote, al varón castración, macho vas a arder, tocan a una, matamos a uno, muerte al macho, un macho muerto, un feminicidio menos, varón pardillo, tu boca en el bordillo, estamos hasta el coño de tantos cojones, ante la duda tú la viuda. Eso cámbienlo ustedes por cosas a la chica, es decir, machete al clítoris, a la mujer castración, mujer vas a arder, tocan a uno, matamos a una, muerte a la hembra. Vamos, aquí arde Troya. No hay derecho a que semejantes cosas que son constitutivas de delito se sigan diciendo alegremente. A mí me avergüenza como mujer escuchar a esas señoras decir esas barbaridades. Pero no solo eso, sino que hay un manifiesto, el manifiesto SCUM, en el que dice que al hombre hay que matarlo. Y no solo eso, sino que hay un montón de señoras muy famosas que se dedican a decir que a los hombres hay que meterlos en granjas, que a los hombres hay que castrarlos, y una serie de cosas que si eso se dijera de una mujer, bueno, esa persona acababa inmediatamente en prisión. O sea, estamos aquí hablando de lo mal que nos parece y lo horrible que es la ablación de clítoris, y andan diciendo que a los hombres se les corten sus partes. O sea, es decir, si eso no es nazismo, porque además es contra concretamente un grupo concreto al que se le quiere eliminar, al que se le quiere matar, si eso no es nazismo, pues es una cosa parecida. Simplemente, de momento, estas señoras locas no han tenido opción al poder. Ya veremos cuando lo tengan. Gracias, Alicia, una vez más. Y como gracias a que la intervención de Beatriz Alarcón nos permitió unos minutos extra,
yo creo que vale la pena más continuar y acabar 15 minutos antes que 15 minutos de pausa ahora, que igual ya no hacen falta, o decirme, sí, pues continuamos entonces.